Buenos días, señores intervinientes. Vamos a proceder a la vista de la causa, rol de esta Corte, 580-2017, reforma, Delia Mase Muñoz contra José Heriberto Mancilla, parricidio. Vamos a proceder al conocimiento y posterior resolución de la nulidad solicitada por el querellante Delia Mase, cuyo abogado es don Sergio Coronado, quien ha interpuesto las causales 374 principal en relación con el artículo 342 letra C, ausencia de valoración, y subsidiaria la 374 letra F. Posteriormente hay recurso de nulidad del Ministerio Público, con Nail Lamas, abogado, causal única 374 letra E en relación con el 342 C, ausencia de valoración. Y finalmente, recurso de nulidad de la defensa José Pérez, representante y su abogado Carlos Jiménez, causal única 374 letra E en relación con el 342C, ausencia de valoración. Señores intervinientes, lo invito a tomar asiento para presenciar sus alegaciones. El recurso de nulidad es el suyo. Después viene el Ministerio Público. Después viene la defensa de Carlos Jiménez. Perdón, colega, ¿y usted? Soy defensor de Carlos Díaz. Ya, entonces, ¿usted no interpreta ningún recurso? No, venimos. Entonces, usted va a regalar último, colega. Sí. ¿Le importaría sentarse acá, por favor? Entonces, para poder escuchar al abogado Carlos Jiménez, que sí interpuso un recurso de nulidad. ¿Y usted, por Vivian Anguita. Ya, entonces, lo mismo. No, pero usted si quiere, ya, ¿de cuál alega usted? Sí. Usted alega como querellante, usted viene en contra de los recursos. Usted también en contra de los recursos, colega. Entonces, una vez escuchado a ellos, ya, perfecto. Señor Coronado, usted se anunció 10 minutos. Así es, su señoría. Ya, su tiempo, puede iniciar su alegación. Luego, por favor, se individualice para los efectos del aula. Muchas gracias, sus señorías. Comparece por la parte recurrente el abogado Sergio Coronado Rocha, con domicilio y forma de notificación ya registrado en este ilustrísimo tribunal. Con la venia de su señoría ilustrísimas, alego en representación en este caso de la parte recurrente de nulidad, a fin de que se acoja nuestro recurso y pueda anularse la sentencia, así como el juicio oral, porque en nuestro juicio magistrado, y esperamos tener el convencimiento de sus señorías, se han configurado dos causales que hemos interpuesto de manera principal y subsidiaria, en el sentido de que configuran situaciones de nulidad absoluta en relación al juicio incoado ante el Tribunal Oral y lo Penal de Puerto Montt. Su señoría, dos de los deberes fundamentales que tiene todo tribunal, y en particular un tribunal oral y lo penal, al conocer de un juicio oral, son deberes dobles. ¿En qué sentido? Primero, hacerse cargo de toda la prueba rendida, y segundo, no traspasar los límites que fija la acusación fiscal en cuanto a qué se puede conocer y qué es lo que no se puede conocer. El primer aspecto de esa relación con la fundamentación. El segundo aspecto de los límites de esa relación con la congruencia. Son justamente estos dos aspectos, fundamentación y congruencia, los que en nuestro juicio se encuentran infringidos a propósito de la forma en que se dictó la sentencia que en materia de nuestro recurso. En cuanto a la fundamentación, su señoría, hago presente a sus señorías ilustrísimas que uno de los temas fundamentales más relevantes que se debatió en el juicio oral fue lo relativo al móvil, es decir, qué explicaba, qué permitía entender la muerte de doña Viviana Heger. Se plantearon distintas hipótesis. Esta parte compartió la hipótesis de la Fiscalía en el sentido que el móvil que explicaba la muerte era un móvil de tipo pasional. Otro de los querellantes, el señor Firmani, que representaba a la hija, doña Vivian Anguita, planteó una hipótesis distinta, que lo que explicaba la muerte era un móvil de un robo, en el sentido de la muerte de doña Viviana. ¿Cuál fue la importancia de esto, magistrado? Es fundamental, porque un móvil por conflicto pasional permitía agregar elementos de vinculación entre los coimputados Jaime Anguita y José Pérez, a propósito del encargo criminal. Un móvil de robo con homicidio permite establecer una separación y, en definitiva, sacar a Jaime Anguita de la imputación y solamente dictar sentencia condenatoria respecto a José Pérez, como fue que finalmente ocurrió. El Tribunal de Puerto Montt tomó una decisión finalmente y dijo que acá, en este caso, lo único que existía era un robo con homicidio. Efectuó un pronunciamiento respecto del móvil
Y lo que uno espera, magistrado, frente a una decisión tan fundamental y con consecuencias tan gravitantes como es la absolución por los delitos que fueron materia de la acusación, parricidio y homicidio calificado, es que exista un análisis pormenorizado de toda la prueba que se rinda respecto a este punto tan importante como es el móvil. Y eso, señoría, no ocurrió. En nuestro recurso, señoría, señalamos que a lo menos hay 9 testigos y peritos que efectuaron afirmaciones categóricas respecto a este punto. ¿En qué sentido? De que nunca el móvil fue el robo, que no fueron analizadas por el Tribunal en lo Penal de Puerto Montt. De ninguna manera. Solamente a título de ejemplo, magistrado, a título de ejemplo, declararon en este juicio 2 de los mejores criminalistas del país, reconocidos, José Belletti, Vivian Bustos. Los 2 coincidieron en que nunca el móvil fue del robo. Ejemplo, su señoría, José Belletti Barrera, página 193, párrafo final de la sentencia. ¿Qué dice él, señoría? Leo textual. No había elementos objetivos para hablar de un robo. Tampoco detectaron indicios de agresión sexual. Página 194, penúltimo párrafo, sus señorías. Leo textual. No había un elemento objetivo que lo llevara a concluir a él que se tratara de un robo con homicidio. José Belletti, uno de los mejores criminalistas del país, estas afirmaciones en ninguna parte está analizada la sentencia. Otro ejemplo, su señoría. La otra mejor criminalista del país, doña Vivian Bustos Vaquerizo, página 215 de la sentencia, párrafo tercero, dice lo siguiente. Agrego que una muerte violenta de una mujer, las más frecuentes están asociadas con situaciones de sexo, con robo y con conflictos. El femicidio es de las más frecuentes. Las 2 primeras fueron descartadas, se refiere al tema del robo. No hay desplazamiento sostén o signos relacionados con sexualidad. En el robo, el cuerpo portaba hallazgos de aros de metal dorado y una gargantilla todavía estaba en reloj. Página 216 de la misma perito, párrafo primero. Sobre los móviles, dado que no hay evidencia de robo, ni uno de índole sexual, esa muerte debe estar motivada por una situación de conflicto. Pueden ser de distintos índoles, como laborales, emocionales, familiares, etc. Belletti, José Belletti, Vivian Bustos. Hemos indicado en las páginas de las sentencias. Y termino con 2 ejemplos más, magistrados. Ejemplos relevantes, ¿por qué? Porque son los policías, uno que parte con la investigación y otro que la termina. Jaime Muñoz Gallardo, prefecto de la Policía de Investigaciones, página 53 de la sentencia. ¿Qué dice, magistrado? Párrafo final. Dice, sobre el sitio del suceso era una vivienda de 2 pisos de material mixta. En el primer piso en que estaba había una bosca. No había señales de registro en el inmueble, solo un desorden propio de la convivencia diaria. No había signos de búsqueda de especies. En el segundo piso las camas estaban normales, en los veladores no había registro. Página 61, señoría, párrafo tercero de la sentencia. Adujo igualmente que no halló señales de fuerza a los 3 accesos a la casa habitación. Lo que observó descartó un móvil de robo. Y termino con los ejemplos, magistrados, que están citados en nuestro recurso, con el subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, don Carlos Albornoz, que fue el que llevó la parte final de la investigación y que estuvo en el juicio oral. Página 115 de la sentencia, señorías. Página 115, párrafo primero. ¿Qué dice? En cuanto a las muertes violentas de mujeres, generalmente los móviles que conducen a ellas son robos, ataque sexual o conflicto con la víctima. En ese caso, si bien hubo una sustracción, la presencia de José Pérez no obedeció a efectuar un robo, sino que se llevó las especies al paso. No hubo registro en el dormitorio, incluso de donde saca la caja, había también un otro que no se llevó. Señoría, puse 4 ejemplos de los 9 testigos peritos que efectuaron declaraciones y afirmaciones categóricas, y ninguna de estas afirmaciones, señoría, ha sido analizada, no de la manera que se hizo la sentencia, porque la sentencia se dijo, mire, tenemos estos elementos, esto es robo. Lo que exige el estándar que impone el Código Procesal Penal, específicamente el inciso segundo del artículo 297, es que el tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba. Y hacerse cargo se refiere a efectuar un análisis detallado de cada una de las declaraciones y decir por qué las acoge, por qué las desecha. Ninguna de estas declaraciones que hemos citado, magistrado, ninguna, si usted revisa la sentencia, como va a ser de acuerdo al estado, señorías, no van a encontrar ningún análisis respecto a eso.
Eso es una infracción del artículo 297 y por lo tanto es una infracción en cuanto a la no valoración de la prueba. Por lo tanto, hay un vicio absoluto de nulidad en ese sentido, que es el artículo 374 letra E. Es un vicio relevante, es un vicio grave y que tiene la misma gravedad del otro vicio que nosotros hemos invocado, magistrado, que es la causal subsidiaria que nosotros invocamos. ¿A qué está referida? Artículo 374 letra F. Infracción a la congruencia. La sentencia, un juicio oral, tiene ciertos límites. Y uno de esos límites, como lo impone el artículo 341 del Código Procesal Penal, es justamente que no puede exceder el contenido de la acusación. Son los hechos de la acusación los que mandan, los que definen qué es lo que se conoce, qué es lo que se controvierte, qué es lo que se juzga en el juicio oral. Y resulta, su señoría, que la sentencia, materia u objeto de este recurso excedió de manera evidente y manifiesta el contenido de la acusación de la Fiscalía. La acusación de la Fiscalía... Perdón, ¿puede repetir, por favor? Lo repito, señoría. Sí. Lo que decíamos, su señoría, es que un juicio tiene ciertos límites. Esos límites están fijados por el contenido de los hechos que están establecidos en la acusación. Y la sentencia dictada, objeto de este recurso de nulidad, excede de manera evidente y manifiesta los hechos que están en la acusación. Basta hacer, su señoría, una comparación entre los hechos que tuvo por acreditado el tribunal, que están en el considerando 15º de la sentencia, donde dice lo siguiente, señoría, y aquí viene lo grave. Dice, está acreditado en este juicio que don José Pérez, determinado día, fue a la casa de doña Viviana Heger con ánimo de sustraer especies, con ánimo de robar. Es decir, le atribuye de manera previa una disposición a ir a robar, a sustraer especies a su casa. Eso, señoría, nunca, jamás estuvo en la acusación de la Fiscalía. Nunca existió una atribución de ánimo de robar en la acusación de la Fiscalía. Se utilizaron palabras en esta sentencia que no están en la acusación. Eso, magistrado, significa una infracción flagrante, grave, al principio de congruencia. ¿Por qué? Porque en definitiva se comenzó a juzgar respecto de hechos que nunca fueron materia ni de formalización, ni de acusación, y que por lo tanto no podían ser objeto de un conocimiento o juzgamiento por el tribunal. La congruencia lo que pretende es proteger a todos los intervinientes, que no existan sorpresas. Y por supuesto que lo que ocurrió en este juicio es una sorpresa, porque se atribuyeron hechos que nunca estuvieron en la acusación. Eso significa, magistrado, que hay un vicio absoluto de nulidad y que por lo tanto amerita, por lo evidente que es, por lo manifiesto, que se acoja esta causal de nulidad social. Eso es todo, señoría. Señor fiscal, don Nail Lama, ¿cuánto va a alegar, colega? También 10 minutos, señoría. Lo escuchamos. Su tiempo. Individualícese, por favor, para los efectos del audio. Buenos días, señora Justísima. Por el Ministerio Público comparece fiscal adjunto de Puerto Varas, Nail Lamas Camaño, deduciendo recurso de nulidad respecto de la causal señalada en el artículo 374, letra E del Código Procesal Penal, en relación al artículo 342, letra C, referido a los requisitos de la sentencia, y por reenvío al artículo 297 del Código Procesal Penal, referido específicamente a la valoración que se debe hacer de los medios de prueba. Al efecto, señorías, hace presente que el Ministerio Público dedujo una acusación contra dos imputados en esta causa. Por una parte, don Jaime Anguita Medel, a quien se le acusó como autor de un delito de parricidio, previsto en el artículo 390, inciso primero del Código Penal, en grado consumado. Y un segundo imputado, José Pérez Mancilla, a quien se le acusó como autor de un delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 391, número 1, circunstancias primera y segunda del Código Penal. Por un lado es la alevosía y por otro el actuar por premio o promesa remuneratoria. Básicamente, los hechos que eran materia de la acusación daban cuenta de una relación existente en el tiempo del imputado Pérez Mancilla con el imputado Anguita, desde el año 1996 aproximadamente, cuestión que la sentencia no cuestiona mayormente. Luego, los hechos de la acusación
dan cuenta de un ofrecimiento de dinero por parte del imputado Jaime Anguita a Pérez Mancilla para dar muerte a su cónyuge, y que en ese contexto es que el imputado Pérez Mancilla concurre al inmueble, cumple el cometido por el cual se le estaba ofreciendo dinero, oculta el cuerpo en el lugar y sustrae diversas especies desde el domicilio. Básicamente esa es la acusación que plantea el Ministerio Público, la concurrencia del imputado con objeto de dar muerte a la víctima, cumple su cometido y además sustrae especies desde el domicilio. En el fallo recurrido, su señoría, se condena solo al imputado Pérez Mancilla por un delito de robo con homicidio y básicamente absuelve al imputado Anguita Medel por estimar insuficiente la prueba de cargo, considerando la falta de corroboración probatoria de los dichos del acusado Pérez Mancilla. Hacer presente que efectivamente el imputado Pérez Mancilla, si bien no declaró en el juicio oral, guardó silencio, su testimonio sí fue incorporado a través de prueba idónea, específicamente funcionarios de policía, y la reproducción de un video de reconstitución de escena donde el imputado ratifica la versión entregada ante este fiscal y la policía, posteriormente entregada ante este fiscal en presencia de su abogado defensor y luego con esta reconstitución en presencia incluso de su abogado defensor. Pues bien, el tribunal estima que esta prueba resulta del todo insuficiente y estima que los hechos acreditados dicen relación con que el imputado va a la casa a sustraer especies y con ocasión de ello es que da muerte a doña María Viviana Heger Macé. Ahora, en el considerando 24º, en cuanto a los fundamentos generales de la decisión de absolución de Jaime Anguita Medel, específicamente se señala lo siguiente: la prueba de cargos no fue idónea para superar la razonabilidad de la duda, que existe una falta de contundencia en los medios de prueba rendidos en la audiencia de juicio oral. Y principalmente se señala que la atribución de responsabilidad llevada a cabo en contra de aquel por Pérez Mancilla no tuvo respaldo serio e idóneo, es decir, careció de contundencia necesaria requerida para vencer la presunción de inocencia y actualmente ampara al enjuiciado Anguita Medel. Pues bien, señoría, en concepto del Ministerio Público existe una errónea valoración por parte del Tribunal Oral al momento de rendir este fallo, desde el momento en que se pretende exigir algo que en la práctica es imposible. Cuando se trata de un encargo criminal, evidentemente se trata de un vínculo más bien de orden secreto por la naturaleza del mismo, en el cual es imposible exigir otros tipos de medios de prueba que vengan en ratificar lo que se está señalando. Cuando existe un encargo criminal, existen dos sujetos, no existen medios de prueba documentales, testimoniales o de cualquier otro tipo que puedan dar cuenta de ello, y ello debe nacer necesariamente de la declaración de uno de los sujetos que fue materia de este encargo, ya sea quien ofreció o ya sea quien aceptó el encargo criminal. En ese orden de ideas, entendemos que el tribunal, al valorar la prueba rendida, se ha alejado de los principios de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, como lo exige el artículo 297 del Código Procesal Penal. Al efecto, hacer presente que existe jurisprudencia internacional, básicamente el Tribunal Supremo Español, que ha venido siendo recogida por nuestros tribunales, que en materias muy complejas, como la declaración de la víctima o la declaración del coimputado, establecen que perfectamente dichas declaraciones pueden constituir plena prueba de participación en la medida que, y piden tres requisitos. Por un lado, que exista una ausencia de incredibilidad subjetiva, esto es, que no hayan móviles espurios que lleven a un sujeto a declarar contra otro. Como segundo punto, la verosimilitud que se exige, esto es, que exista constatación de la concurrencia a través de corroboraciones periféricas de carácter objetivo que avalen esa declaración.
Y como tercer punto, se exige la persistencia de la incriminación. Respecto del primer punto, ausencia de incredibilidad subjetiva, quedó demostrado en el juicio que el imputado Pérez Mancilla conocía a Anguita Medel desde el año 1996, que había prestado servicios para él, trabajó durante años en distintas obras y que era una persona de confianza. No se demostró ningún ánimo espurio, ningún beneficio que pudiera obtener por el solo hecho de imputar a Jaime Anguita respecto de estos hechos, con lo cual se cumple con este primer requisito señalado en doctrina internacional en tribunales internacionales. Segundo punto, la verosimilitud y la corroboración periférica. Pues bien, dentro del juicio se incorporó una declaración de doña Alejandra Pérez Ruiz, hija del imputado, que si bien guardó silencio, a través de policías que durante la fase investigativa le tomaron declaración, se incorporó la información en cuanto a que ya en el año 2010 el imputado Pérez Mancilla le refirió expresamente que había dado muerte a doña Viviana por cuanto Jaime Anguita le habría pagado muchos millones. O sea, sí existe una corroboración periférica histórica que deviene de los dichos de la hija del imputado, quien, como lo señalé, si bien no declara en juicio, sus declaraciones son incorporadas a través de personal policial que durante la fase investigativa le tomó declaración. Y además la persistencia en la incriminación es el tercer requisito que se señala en doctrina para dar valor de plena prueba a la declaración de un coimputado. Pues bien, el coimputado aquí, Pérez Mancilla, parte declarando en el mes de diciembre del año 2015 respecto de la ocurrencia de los hechos, incrimina al imputado Anguita Medel. Luego presta declaraciones con su abogado defensor, mantiene la incriminación. Posteriormente hace una reconstitución de escena, mantiene la incriminación. Y ya al final de la etapa investigativa presta una declaración donde en términos genéricos ratifica ya todo lo que ha dicho. Ahora, es verdad, el imputado durante el juicio guardó silencio. Eso ya es un tema de estrategia procesal del imputado y su abogado defensor. Pero mientras duró la fase investigativa, se mantuvo permanentemente la incriminación del imputado Anguita Medel. Así las cosas, cumpliéndose con los requisitos que permiten dar pleno valor a la prueba, a la declaración de un coimputado, entendemos que al no valorarse como tal, el tribunal ha infringido los principios de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. En virtud de lo cual, en definitiva, su señoría, solicitamos se acoja el presente recurso de nulidad y, en definitiva, se invalide el juicio oral, la sentencia definitiva, debiendo llevarse a cabo un nuevo juicio oral. Eso es, señoría. Terminada su alegación, señor abogado. Señor fiscal. Usted, colega, es el abogado del imputado Pérez. Así es, señor. Ya. Usted recurre causal única 374 letra E. Así es. Colega, ¿puede hacer uso de estrado? ¿Va a alegar cuántos minutos? 10 minutos, su señoría ilustrísima. Ya. 10 a 15 minutos promedio. Ya, colega. Individualícese, por favor, para los efectos del audio. Lo escuchamos. Gracias, su señoría ilustrísima. Con la venia de este ilustrísimo tribunal vengo en alegar por el recurso y comparece Carlos Ernesto Jiménez Jiménez en representación de José Heriberto Pérez Mancilla y vengo a alegar por el recurso de nulidad interpuesto por esta parte. Dice relación, su señoría, la presentación del recurso, como bien se estableció por su señoría ilustrísima, con la causal establecida en el artículo 374, letra E del Código Procesal Penal, esto es cuando la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en las letras C, D o E del artículo 342 también del Código de Enjuiciamiento. En el caso que nos convoca, dice relación con el requisito de la letra C del artículo 342, esto es la falta de fundamentación, y en el caso de que nos convoca, dice relación con la participación de mi representado en el hecho punible por el cual en definitiva sanciona el sentenciador. Como antecedente del recurso, quiero plantear la siguiente indicación para efecto de poder hacer el desarrollo del mismo.
hay una acusación que ya la adelantó el Ministerio Público en cuanto a que existían dos acusados en definitiva, aunque aparece como parte acusadora, hace la relación de los hechos y otorga las calificaciones jurídicas respecto del primero de los acusados, Jaime Anguita Medel, a título de ilícito de parricidio, actual femicidio, indica en su acusación, y respecto de mi representado, don José Heriberto Pérez Mancilla, a título de homicidio calificado del número 1 del artículo 391 del Código Penal, en grado de desarrollo de consumado. Esa es la calificación jurídica que realiza. Quiero sí también determinar y llamar acá la atención al tribunal en la relación fáctica que hace el Ministerio Público. Indica ya al terminar la acusación una relación de hechos de las cuales se va a hacer cargo luego él en la audiencia de veredicto. Y es así como al final de la acusación se indica por parte del Ministerio Público, luego de hacer la relación de cómo se produce el hecho, cómo se produce el homicidio y cómo se produce el ocultamiento del cuerpo en una buhardilla, establece que posteriormente a todo eso, el acusado Pérez Mancilla sustrae desde el dormitorio a lo menos una cámara de video, una caja metálica pequeña color roja y elementos de fantasía. Eso lo coloca al final de la acusación. Hago esa advertencia porque me debo hacer cargo luego en mi alegación. Eso en cuanto a los antecedentes que están contenidos en la acusación, como un preámbulo. Vuelvo a la causal. Quería dejar sentado ese hecho para volver ahora a las causales que me voy a hacer cargo del artículo 297 en cuanto a la falta de valoración. Falta de valoración que implica por parte del tribunal sentenciador que ha violentado y vulnerado los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Cada uno de ellos se ve reflejado y palmario a lo largo de la sentencia, que se hace caso omiso por parte del sentenciador a lo indicado precisamente a través de la prueba testimonial y a través de la prueba pericial que se va incorporando a lo largo del juicio. La prueba rendida en juicio, tanto la testimonial como la pericial, es clara y contundente, en definitiva, en descartar un hecho que en definitiva es el que me convoca porque es el que sentenció el Tribunal Oral de lo Penal de Puerto Montt, que es el móvil de un robo. Dice acá, no hay robo. Para esos efectos quiero ilustrar al tribunal y es así como, por ejemplo, en el considerando séptimo de la sentencia, el testigo número 26, don Jaime Hernán Muñoz Gajardo, quien es oficial de la Policía de Investigaciones y que está a cargo de este procedimiento, indica, y que están destacados en el recurso que presenta esta parte, que se encontraba el vehículo en la casa habitación con las llaves y que estaba cerrado sin haber sido sustraído, que él hace un recorrido por la casa, que hace un recorrido sobre las habitaciones y que en ninguna de ellas había desorden ni ningún tipo de registro. Señala y también destacado en el recurso que presenta esta parte que no había signos de búsqueda de especies en el segundo piso, que las camas estaban normales y que los veladores tampoco había registro. Hace indicaciones y también quiero hacer salvedad y representar al tribunal que a través de las ilustraciones de fotografías que se manifestaron en el juicio, se ilustraron en el juicio, establece que no había ningún desorden en el living, que no había ningún desorden en el comedor y que todo en la casa estaba normal. Respecto del segundo piso, también en cuanto a la ilustración de las fotografías del sitio del suceso del día 29 de junio, señala que se aprecia en los veladores un notebook que estaba allí,
que el estuche de una cámara se encontraba también encima de ese lugar, que era más fácil tomar el estuche para llevarse la cámara y no dejar el estuche en ese lugar, que no se llevaron el notebook que tenía un gran valor, indicó, que son generalmente las especies que quienes entran a robar se llevan. Se hace un acercamiento luego a la casa habitación en el dormitorio del sitio del suceso de la parcela de Parque Stoker, y se hace un acercamiento a las cosas que se encontraban sobre la cama. Y aquí llama la atención respecto del funcionario policial que estamos destacando sus alegaciones, e indica que lo primero que ve son tarjetas de crédito, que ve chequeras, que ve la cédula de identidad de doña Vivian Heger. Le llama la atención para descartar esto, por tanto, el móvil del robo, indicando que son precisamente aquellos elementos que constituyen un buen botín, nos indica, y que estaban allí, junto con el carnet de identidad. En los veladores, nos siguió indicando, no hay ningún tipo de registro. Además, se encontró un arma de fuego, bastantes dólares al interior del velador. Todos esos hechos se fijaron fotográficamente para concluir precisamente este funcionario policial, que descarta por todas las especies y gran cantidad de especies que se encontraban un móvil como el del robo. Se encontraba gran cantidad de ropa, de parcas de marca, ropa de marca que no habían sido registradas. Nada de eso registrado. Se ve desorden, pero no registro. Señala también, y de igual forma este funcionario policial, que no se halló señales de fuerza en ninguna de las 3 accesos a la casa habitación. Lo que hace, en definitiva, en su declaración, lo que hace, en definitiva, este funcionario policial, luego del interrogatorio del Ministerio Público, luego del interrogatorio del querellante señor Sergio Coronado, luego del contrainterrogatorio del señor Firmani, contrainterrogatorio de estas partes, es concluir que lo que él hace es descartar por su experiencia, por su expertise, un robo. Eso lo descarta porque no hay ninguna señal de registro en la casa habitación que dé cuenta que ese haya sido el móvil para entrar a esa casa habitación. Es un funcionario policial de la Policía de Investigaciones que está a cargo de este procedimiento, que en un interrogatorio llega a esa conclusión, interrogado por parte del Ministerio Público llega a esa conclusión, descartando el móvil del robo. En la misma línea, y eso como ejemplo por parte de la prueba testimonial, también tenemos ahora prueba pericial que da cuenta del mismo hecho, vale decir, representándole al tribunal que en definitiva, que por lo que condenó, no existe, no puede ser considerado, y contrariando todas las máximas de experiencia representada, como se ha indicado por este funcionario policial, como en lo sucesivo se va a hacer, y los principios de la lógica y conocimientos científicamente afianzados, va contra eso, resolviendo lo que se va a indicar luego cuando llega la etapa del veredicto. En la misma línea, sus señorías ilustrísimas, ya lo anunció el querellante señor Coronado, concurre la perito doña Vivian Cecilia Bustos Vaquerizo. Ella hace una extensa deposición en el juicio en cuanto a los elementos que realiza para efectos de presentar su pericia, y nos ilustra cómo lo hace a través de 5 pasos. A mí el que interesa para este recurso es el 5º paso del informe pericial que ella presenta y que dice relación, en definitiva, con las teorías sobre las cuales cuáles son las situaciones en que las personas mueren y cómo integrar los elementos encontrados en el sitio del suceso para esa explicación. Efectúa un informe que tarda meses, que es lo que concluye doña Vivian Bustos, su señoría ilustrísima, que hay una muerte violenta de una mujer, y luego explica en su teoría que hay 3 móviles para encontrar la muerte violenta de una mujer.
Vivian Bustos, en su explicación, nos indica que son situaciones de sexo, la primera, de robo, la segunda, y de conflictos, el tercero, particularmente el femicidio, los más frecuentes. De acuerdo a su experticia, de acuerdo a su estudio, de acuerdo a su informe, ¿qué es lo que hace ella? Descartar dos. ¿Cuáles descarta? Descarta situaciones de sexo y descarta la situación del robo. ¿Cómo explica el tribunal para llegar a representar que descarta una situación de robo? Porque indica que ya sobre la especie del cuerpo, sobre el cuerpo son encontradas especies que son comúnmente sustraídas para efecto de concretar el delito de robo. También descarta ella este móvil porque indica que en sus años de experiencia nunca ha observado que en un delito de robo con homicidio se dé el trabajo quien comete ese delito de proceder a un ocultamiento de un cuerpo que, de acuerdo a la guardilla que ella ingresó, toma muchos minutos para poder realizarlo. Es un lugar muy complejo para poder ingresar. No tiene explicación, por tanto, indica ella que siendo un móvil, un robo con homicidio, se dé el trabajo esta persona de ocultar un cuerpo, tardando todo ese tiempo, perdiéndolo, indica, para los efectos de la sustracción. Por lo cual, ese ocultamiento no encuentra explicación, por tanto, en este móvil que sanciona en definitiva el tribunal, que es el robo. Contrainterrogada efectivamente por esta defensa, señala que ha participado en numerosas autopsias, en numerosas participaciones de concurrencia del sitio del suceso y que el ocultamiento del cadáver en este caso no fue para nada una maniobra fácil, nos indica, por la dinámica del lugar y de qué es lo que había que realizar para esos efectos. En ese sentido, sus señorías, ella indica que también observando las fotografías con ausencia de registros, que estableciendo que en el cuerpo de la víctima se encontraban especies de valor, que hay una maniobra de ocultamiento de cuerpo que no tiene ningún sentido ni vinculación con un delito de robo con homicidio, es que ella responsablemente lo que hace frente al Tribunal Oral en lo Penal es descartar, por tanto, esos dos móviles. ¿Cuál es? El de una violencia sexual, el de un robo de igual forma. Sin embargo, nos indica el tribunal que a la luz de lo representado, lo que determina el tribunal es la existencia de un dolo de robar. Determina el tribunal que sale con la intención de su domicilio, sale de su domicilio precisamente con la intención de robar. Sus señorías ilustrísimas, los antecedentes de los cuales se hace valer, por tanto, el tribunal, contrarían toda opinión, toda experticia, todo conocimiento científicamente afianzados incorporado por estos dos testigos, este testigo y este perito que hemos representado, para efectos de poder ilustrar al tribunal la falta de valoración que efectúa el tribunal a ese respecto. Luego, sus señorías ilustrísimas, debemos indicar que se produce, en cuanto a la trascendencia del vicio alegado por esta parte, el siguiente hecho. Se determina en la audiencia de veredicto un llamado a recalificar, y con esto vamos a dar fuerza aún más a la falta de valoración que ha efectuado el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt para representar los vicios. Se hace un llamado a recalificar los hechos. Y en la audiencia de veredicto, sus señorías ilustrísimas, recibiendo, principalmente nos indica el Tribunal Oral, las opiniones del Ministerio Público y del querellante Sergio Coronado respecto de que estemos en presencia
de un robo con homicidio. Es así que el Ministerio Público indica que puede existir esa hipótesis, pero no compartiendo la que establece la querellante, el señor Firmani, en cuanto esto había sido un robo con homicidio con motivo, sino que indica que acá, si hay un robo con homicidio, lo sería en la hipótesis de con ocasión y no con motivo. El señor Coronado lo que hace en esa audiencia de veredicto es mantener su solicitud de tipo penal. Comunicada la sentencia, comunicado el veredicto, acá nos encontramos, su señoría, en el siguiente hecho. Precisamente, don José Heriberto Pérez Mancilla es absuelto tanto de la acusación del Ministerio Público como de la acusación particular del señor Sergio Coronado. Dicta sentencia absolutoria a ese respecto. Pero lo que viene a hacer con esta falta de fundamentación, en definitiva, es recoger la alegación del Ministerio Público en cuanto a que esto había sido un robo con homicidio en la hipótesis de con ocasión. Además, por tanto, de ninguna de aquellas que se había planteado a lo largo del juicio y que en definitiva tampoco coincidía con la que se había presentado por parte del querellante Firmani. Esos hechos, sus señorías ilustrísimas, no hacen más que ilustrar la falta de valoración conforme al artículo 297 y se ha demostrado y se ha acreditado a su señoría ilustrísima cómo contraría los elementos testimoniales, las pruebas testimoniales y las pruebas periciales. Por tanto, y como petición concreta, lo que esta parte, junto con la interposición de este recurso, solicita la nulidad tanto de la sentencia definitiva y del juicio oral, pudiendo determinar su señoría el estado en que hubiere de quedar este nuevo procedimiento, ordenando la remisión de los autos a tribunal no inhabilitado para que se disponga la realización de un nuevo juicio oral. Eso es, su señoría. Terminada su alegación. ¿Podría, por favor, dejar lugar al colega que va a alegar en contra de los recursos presentados por ustedes, por favor? ¿Usted por quién viene, colega? Por don Jaime Anguita Medel. ¿Usted? Por Vivian Anguita. Ya. Tengan la onda, por favor. ¿Me da su nombre, señor abogado, por favor? Por supuesto, señoría. El abogado Jorge Ponce Amar, en representación... ¿Jorge? Ponce Amar. Ya. En representación de don Jaime Anguita Medel, alegando en contra de los recursos. ¿Cuántos minutos va a alegar, colega? Como máximo 15 minutos, su señoría. Ya. ¿Puede hacer su estrado, colega, y por favor individualícese para los efectos del auto? Lo escuchamos, señor abogado. Por supuesto. Alegando en contra de los recursos, el abogado Jorge Ponce Amar, en representación de don Jaime Anguita Medel. Muchas gracias, señora ilustrísima. La petición de esta parte es bastante concreta y es pedir el rechazo de los recursos de nulidad intentados por los distinguidos contradictores. Su señoría, básicamente lo que se ha alegado aquí es la ausencia o falta de valoración por parte del Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt de las probanzas rendidas en juicio. Si bien fue un auto de apertura bastante extenso, con mucha prueba de testigos, mucha prueba pericial, documental y un apartado entero que se llamaba Otros medios de prueba, este abogado se dio el trabajo, su señoría, de ir chequeando uno a uno dichos medios de prueba para ver si habían sido o no consignados por el Tribunal Oral en lo Penal en su sentencia. Y efectivamente, y invito a este distinguido tribunal a hacerlo, no existe ningún medio de prueba que se haya rendido en el juicio oral que no haya sido considerado por el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt, ya sea para dar por acreditados los hechos, ya sea para descartar hechos. Por lo tanto, lo que hay aquí no es una ausencia de valoración social ilustrísima, sino lo que hay aquí es una valoración que a los recurrentes no les gusta. Y eso es lo que están alegando hoy.
hechos que se dan por establecidos con medios de prueba absolutamente valorados son los que dan un resultado distinto a la pretensión punitiva que tenían. Se ha alegado aquí que el tribunal ha violado las máximas de la experiencia, pero no se ha señalado qué máximas de la experiencia. Se ha dicho que la sentencia contradice los principios de la lógica. ¿Qué principios de la lógica? O los conocimientos científicamente afianzados. No basta, su señoría ilustrísima, con sentarse aquí y leer o repetir lo que dice la norma del 297 para dar por establecido que existe efectivamente una infracción o no. Porque eso sería, además, su señoría ilustrísima, aquí no hay que dejar de pasar de lado un tema, y que esta parte lo considera así. Tanto el querellante, señor Coronado, como el Ministerio Público no son agraviados por la resolución que están recurriendo, en los términos que exige el artículo 352. Su señoría ilustrísima, si ustedes leen la acusación del Ministerio Público, y esto dice estricta relación a lo que ha señalado mi colega Sergio Coronado al alegar su segunda causal de nulidad, esto es que habría una falta de congruencia. La página 343 del fallo recurrido consigna que en las premisas fácticas fundantes de la acusación del Ministerio Público se estableció que había habido una apropiación de especies muebles con ánimo de lucro y contra la voluntad de sus dueños. Esa premisa fáctica, su señoría ilustrísima, ya estaba contenida en la acusación fiscal a la cual el querellante, señor Coronado, en esa parte adhirió. Y por lo tanto, y tal como lo señala el Tribunal Oral en lo Penal, tanto la propia querellante Delia Macé como la Fiscalía señalaron que en el caso sub judice existió un robo, más allá de la calificación jurídica que ellos le dieron como delito de homicidio calificado y parricidio respecto de mi representado. Por lo tanto, y lo señala también la sentencia, es del todo congruente lo establecido por los sostenedores que suscriben, en el sentido de que ya la acusación del Ministerio Público contenía los elementos típicos del delito de robo, es decir, sustracción de especie mueble con ánimo de lucro y contra la voluntad de sus dueños. Por lo tanto, su señoría ilustrísima, creemos que efectivamente hay una falta de perjuicio tanto para el querellante como para el Ministerio Público y que solo esta lectura de la página 343 y 344 del fallo recurrido son suficientes para rechazar la segunda causal de nulidad intentada por el señor Coronado. No es efectivo que el tribunal haya fallado hechos que no estaban contenidos en la acusación. La apropiación, la sustracción de cosa mueble con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueño venían ya desde una reformalización que hubo y ya estaban integrados en la acusación fiscal. Ha señalado también su señoría ilustrísima, el distinguido señor fiscal, que conforme al tribunal español, a la jurisprudencia del tribunal español, aquí sí se darían los tres requisitos de los que él habló para darle plena validez al testimonio del señor José Heriberto Pérez Mancilla. Ya habló de una ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no había ningún móvil o ganancia para el señor José Heriberto Pérez Mancilla en culpar a mi representado, don Jaime Anguita Medel. Y esa sola afirmación se cae por sí sola, su señoría, cuando uno escucha o participa de la audiencia de 343. En la acusación fiscal por el delito de homicidio calificado al señor José Heriberto Pérez Mancilla, la pretensión punitiva del Ministerio Público fue de 17 años. Cuando se invita a recalificar, cosa que el Ministerio Público acepta subsidiariamente, pero la acepta, el Ministerio Público le solicita una pena de 20 años. Ahí ya hay un móvil subjetivo que hacía para el coimputado más beneficioso inculpar a don Jaime Anguita Medel de un homicidio calificado por premio recompensa que asumir él la responsabilidad de un robo con homicidio. Quiere decir, su señoría ilustrísima, de la media prescripción, que con el delito de robo con homicidio no la pierde y efectivamente el Ministerio Público en la audiencia del 343 se opone a la solicitud de media prescripción que entabla mi colega defensor, señor Carlos Jiménez. En cuanto a la verosimilitud de la declaración del señor José Heriberto Pérez Mancilla,
tenemos un fallo, su señoría, de 359 páginas, que contiene 20 sesiones de juicio oral, en las cuales el tribunal pormenorizadamente da razones de por qué las imputaciones que don José Heriberto Pérez Mancilla hace respecto a señora Anguita Medel no tienen asidero alguno, y es porque efectivamente, y está repetido al menos 23 veces en el fallo, la fórmula correlato probatorio. No hay un correlato probatorio respecto de lo que señala el señor José Heriberto Pérez Mancilla en cuanto al encargo o promesa remuneratoria. No hay un correlato probatorio en cuanto a que se hubieran reunido anteriormente, no hay un correlato probatorio en cuanto a llamadas telefónicas, no hay un correlato probatorio en cuanto al pago, no hay un correlato probatorio en cuanto a cuándo habría sido el pago, tampoco hay un correlato probatorio, y que esto quizás sea lo más objetivo del mundo, en cuanto a lo que el señor José Heriberto Pérez Mancilla dijo haber hecho con la plata que supuestamente mi cliente le pagó. No existe un correlato probatorio, y eso que su señoría, lo invito nuevamente, están analizados y valorados todos y cada uno de los medios de prueba rendidos en juicio. El tribunal, en su considerando 16º, páginas 291 y 292, señala todos los medios de prueba que tuvo a la vista y que valoró para dar por acreditada la existencia del delito de robo con homicidio. Y su señoría son al menos 30 testigos, 12 peritos, documentos, es decir, es una sentencia absolutamente fundada. Hay un considerando entero, su señoría, el considerando 19º, que se preocupa de establecer la razón y cómo se produce el ocultamiento del cuerpo a que ha hecho, señaló el imputado, el colega defensor Carlos Jiménez. Mucho se habló, su señoría, aquí de lo que era el móvil, y erradamente cree el señor Coronado que el móvil se dio por acreditado el móvil pasional. Y resulta, su señoría ilustrísima, que si uno lee las páginas 337 y 338 del fallo recurrido, dice lo siguiente: en relación a que se probó un móvil, uno de conflicto, cuál era que Jaime Anguita Medel quería matar a su cónyuge ya que le había sido infiel, tal afirmación previa a ser examinada requiere que se pruebe al menos indiciariamente el presupuesto fáctico que la pueda sustentar. Vale decir, verificar preliminarmente que exista prueba de base a esa proposición. Y en este caso, su señoría, el tribunal hace cuenta incluso de la declaración del propio coacusado José Heriberto Pérez Mancilla, que cuando da los supuestos motivos por los cuales Jaime Anguita Medel le habría encargado la muerte de su señora, en ninguno de esos motivos está esa supuesta infidelidad. En ninguno. Y eso está absolutamente recogido en la sentencia que estamos hoy día tratando de que no se revierta por parte de los recurrentes. El tribunal, su señoría ilustrísima, analiza, piensa, examina y da una coherencia a lo que ocurrió efectivamente durante el juicio oral. Tal como se señaló en un momento por esta defensa, no existía ningún antecedente aparte de la declaración del señor José Heriberto Pérez Mancilla, la que, como dijo el señor fiscal, fue introducida mediante el testimonio de los detectives que lo interrogaron y de un video que diera cuenta de la participación de Jaime Anguita en el crimen por el cual se le acusó. Y terminado el juicio, su señoría ilustrísima, el Tribunal Oral de lo Penal recoge eso. No hay un correlato probatorio que permita al tribunal establecer que la imputación que se hizo a mi representado tuviera un sustento verídico más allá de lo que dijo el coacusado. Por estas razones, su señoría ilustrísima, es que creemos que los vicios denunciados no existen, la prueba está valorada, el problema es que la valoración que se ha hecho no es del gusto de los recurrentes, pero en caso alguno se han violentado las normas del 342 y menos aún del 297, porque todavía esta parte no entiende cuáles serían aquellos principios o máximas que habrían sido vulnerados por una sentencia que valora toda y cada una de la prueba rendida en juicio. Es todo, señor ilustrísima. Muchas gracias. Terminamos su alegación. Usted va a alegar por... Vivian Anguita, querellante. Ya, También. escuchamos. ¿Va a alegar cuánto, colega? Estimo que unos 15 minutos. ¿Su tiempo?
puede hacer uso de estrado. Individualícese, por favor, con los efectos del audio. Gracias, magistrado. Andreas Kuchfres. Y que con la venia de su señoría ilustrísima, por la parte querellante, víctima en estos autos, por lo demás, como lo recoge el tribunal conforme al artículo 108 del Código Procesal Penal, Vivian Anguita Heger, vamos a solicitar se rechacen todos los recursos de nulidad interpuestos en razón de lo siguiente, y solamente para darle un contexto y a la segunda causal incoada por el abogado Sergio Coronado, en el sentido del 374 letra F en relación con el 341 en cuanto a que la sentencia y el 297. Primero, el artículo no distingue entre acusación particular y acusación fiscal, no obstante que llamada a las partes a recalificar, el Ministerio Público se adhiere a lo que propone el tribunal, esto es del robo con homicidio, y más aún también en relación con el artículo 433, que al hablar de el presupuesto del robo con homicidio, dice con motivo u ocasión, no haciendo una distinción, no es excluyente, más aún la propuesta fáctica que en definitiva abraza el tribunal no es la que entendió, se dio por esta se da por lo que dice esta parte, sino que adhiere a lo que mantiene el Ministerio Público, todo lo cual se hace conforme a la norma y a lo que dispone el Código Adjetivo. Y en ese sentido, conforme iba en el auto de apertura, los hechos, tal cual como lo relató esta parte y acusó de forma particular, es que el día 29 de junio de 2010, en horas de la mañana, el acusado José Heriberto Pérez Mancilla concurrió con la finalidad de sustraer especies ajenas contra la voluntad de sus dueños y con ánimo de lucro, hasta el domicilio de la familia Anguita Heger. Lugar en donde la víctima, doña María Viviana Heger Mace, madre de mi representada, al salir de su hogar fue interceptada por el imputado en referencia, quien con motivo u ocasión del robo, actuando a traición y por la espalda, la redujo, sujetando sus manos, llevándola hasta el dormitorio principal del inmueble contra su voluntad, ubicado en el segundo piso, para luego, y abusando de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas, hacer que ésta se arrodillara a un costado de la cama, manteniendo con una de sus manos las dos manos de la víctima juntas y sujetas por la espalda, sin que la ofendida pudiera defenderse con probabilidad de repeler la ofensa, colocando una bolsa plástica en su cabeza, ocluyendo con la otra mano y la bolsa las vías respiratorias de la víctima hasta causar la muerte por asfixia y ocultando el cuerpo en la guardilla anexa al dormitorio principal. Luego de lo cual, y esto es de máxima importancia, y en una relación de continuidad espacio-temporal, el imputado Pérez Mancilla sustrajo desde el mismo dormitorio, apropiándose con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueño, de a lo menos una cámara de video marca Sony, micro DVD color gris y negro, una caja metálica pequeña color rojo con un anillo de color amarillo, elementos de fantasía y una cámara fotográfica color negra, retirándose del lugar con las especies. Producto del actuar, la víctima resulta con infiltración hemorrágica puntual en dorso muñeca derecha, infiltración hemorrágica puntual dorsal izquierda y posterior de codo derecho, siendo su causa de muerte asfixia por sofocación por oclusión de orificio respiratorio. Todo lo cual es recogido en el considerando 15º en la decisión de condena, en la cual el tribunal tiene por acreditado dichos hechos, el cual en lo pertinente señala que el señor José Heriberto Pérez concurrió con la finalidad de sustraer especies ajenas contra la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro, y sustrajo, en final de ese párrafo, una cámara de video de marca Sony, micro DVD color gris y negro, modelo DCR DVD 710 y una caja metálica de color rojo con un anillo color amarillo. Y al final dice que siendo su causa de muerte asfixia por sofocación por oclusión de orificio respiratorio, todo lo cual es congruente por lo demás con la acusación particular que sostuvo esta parte, no vislumbrándose una contradicción ni una vulneración del principio de congruencia. Y en ese sentido, su señoría, se habló del móvil, que fue muy importante, que tuvo por acreditado que la parte querellante que representa de Illamase sostuvo durante todo el contrainterrogatorio un móvil de conflicto, tal cual como lo señaló el abogado de Jaime Anguita. Eso se acreditó que no era así, toda vez que ni aún se acreditó la infidelidad en estrados. Sin embargo, debemos tener presente, tal cual como se señala a contar de la página 296 del fallo, el testimonio de los funcionarios Carlos Albornoz y José Cáceres, son quienes son los principales testigos que dieron cuenta de todas las diligencias que se realizaron durante esta etapa de investigación, la que duró en extenso
prácticamente 5 años. Y en efecto, ellos incorporaron en estrado diversas situaciones, diversos testimonios, diversos relatos, y que principalmente fueron los de el señor Pérez, que el tribunal tiene como uno de los principales relatos para dar por acreditados los hechos, y además incorporaron en estrados lo dicho por Alejandra Pérez y lo que dijo Clancy Pérez, que son hijas del condenado. Y en ese sentido se estableció, acorde a la prueba que efectivamente incorporaba, que el señor Pérez, luego de matar a la víctima, Javier Massi, y ocultar su cuerpo en una verdilla, se apropió de diversas cosas de propiedad de la ofendida, entre las cuales a lo menos se encontraba una cámara de video marca Sony, modelo DCR-DVD 710. Y es de la máxima importancia tener esto porque dicha cámara fue incorporada como otros medios de prueba, va con el número 6, de la cual se incorporó y se llegó a juicio. Cámara que por lo demás fue reconocida por Víctor Barquero. ¿Por qué es de la importancia saber quién fue Víctor Barquero? Víctor Barquero es quien compra esta especie. Y además José Claudio Cerón tuvieron dichas especies en su poder y quienes dieron cuenta personalmente al comparecer en estrados acerca de lo que apreciaron y observaron a través de sus sentidos, lo que corroboró la materialidad de tales elementos. Aparato de videograbación que en todo caso fue recuperado y que incluso se allegó en la audiencia de juicio oral. Apoderamiento que se produjo sin la voluntad de su dueño, con ánimo de lucro como se determinó irredargüiblemente acorde a las acciones que Pérez Mancilla ejecutó a su respecto, como fue vender dicha cámara a Víctor Barquero. En ese sentido, el señor Pérez acude ese día al lugar y acude con qué ánimo si iba a recibir esa supuesta promesa remuneratoria, por qué retira las especies, por qué se las lleva, por qué las vende después. Todo eso fue apropiado, fue valorado. Conforme al principio de inmediación, el tribunal lo pudo apreciar, se hizo una reconstitución de escena, la cual fue incorporada en estrado, la cual el tribunal de nuevo pudo apreciar y vio como en una misma continuidad espacio-temporal el imputado José Heriberto Pérez Mancilla da muerte a la víctima, luego la oculta con el fin de sustentar y que pudiera favorecer su impunidad que por lo demás fue tal, estuvo 5 años sin que pudiera ser detenido, todo lo cual por una circunstancia, como se llamó durante el juicio oral, un golpe de suerte, por así decir, se llega a la información de él a través de los testimonios que se incorporaron en estrado de Lorena Chávez, María Busto y doña Clara Ruiz, quienes fueron, todo de lo cual está recogido en el extenso fallo que, tal cual como lo señaló el colega que representa a Jaime Anguita, se hace cargo el tribunal. En extenso se hace cargo, aún considerando 25º, 26º, 27º, de por qué desestimó cierta prueba. Ahora, ¿y por qué esto está? Ahora voy a entrar a un punto muy importante que tiene que ver en cuanto al móvil, y de nuevo, recogido en la página 296, y es un tema de la mayor importancia en el sentido de que nos da a entender por qué el señor Pérez acude ese día, con qué ánimo. Y en ese sentido, como lo señala el tribunal, es que el justiciable Pérez Mancilla se presentó en el domicilio de los Anguita Heger premunido de una mochila. Esto es un elemento apto para transportar especies y que, por lo contrario, no obstante alegar expresamente ante los funcionarios policiales Albornoz, Ramos y Cáceres, lo cual fue reiterado en la diligencia de reconstitución de escena, acudió a dicho lugar con el objeto de quitarle la vida a Viviana Heger a cambio de una remuneración en dinero. Todo lo cual, por lo demás, no tuvo un correlato probatorio en ese sentido, ya que aún así se acreditó que el supuesto pago que él recibió, se acreditó que lo que hizo con esa especie no fue verídico, no fue verdadero. Y en ese sentido no lo hace premunido de un elemento idóneo para cumplir su presunto exclusivo espurio fin, cuál era matar a la designada para ello. No obstante, más que cómo le da muerte con una bolsa de la que se premune en el mismo lugar, no así como no con un método o mecanismo que él ya había sido conforme las máximas de la experiencia, la lógica diría, para un presunto sicario. En ese sentido, el tribunal, de nuevo, se hace cargo de la alegación que hace el Ministerio Público en cuanto, en este sentido, al segundo punto de lo que ha dicho el Tribunal Supremo Español, en el sentido de la verosimilitud, es decir, la constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo que avalen su declaración.
Y en ese sentido, los sentenciadores comparten lo aseverado por el Ministerio Público en cuanto a la forma de apreciar las declaraciones incriminatorias de los coimputados. Y en este sentido, tal cual lo señalan el considerando 25º, y esto lo voy a leer textual toda vez que el tribunal lo señala de la mejor forma posible. Y dice: esta vez ya de modo incontrarrestable y sustancial la falta de respaldo que tuvo lo expuesto por el acusado Pérez Mancilla, por la que manifestó que recepcionó 2 millones en dinero efectivo por el presunto encargo criminal que realizó de parte de Jaime Anguita Medel, de lo que fue informado el tribunal a través de las deposiciones prestadas por los ya mencionados investigadores Carlos Albornoz y José Cáceres, pues no se constató ni menos se comprobó indiciariamente la existencia de evidencia cierta y real que diera cuenta que el signado hecho material hubiera recibido alguna cantidad de dinero por la muerte violenta que, por el contrario, se probó ejecutó. Ahora bien, dice en la parte final, pues por el contrario, en el caso se estableció que él había comprado una cocina que se estableció que la había adquirido en forma previa a dicho encargo, y que estaba también que ninguno de sus hijos, y tal cual como estaba Alejandra Pérez, Clancy Pérez, lo vio manejando grandes sumas de dinero, lo cual está recogido en el fallo por lo demás. Y ahora bien, hay algo que es de la suma importancia, y esto es que los primeros 3 testigos que llegaron al sitio del suceso el día 29 de junio, esto es nuestra representada Viviana Anguita, Mónica Heger y el carabinero Francisco Macías, todo lo cual por lo demás está recogido en considerando 16º del fallo, señalan que efectivamente sí habían señales de registro. Lo que pasa es que estas señales de registro quizás no fueron en toda la casa, pero el tribunal en ese sentido señaló que ¿por qué pudo deberse esto? Porque tuvo que dar muerte y la premura que tuvo en el tiempo. Y en ese sentido, los 3 testigos fueron contestes y coherentes en señalar que en sí que la cama, por una parte, estaba corrida, lo que daba señal de una muerte violenta, y por lo demás las especies estaban dadas vuelta encima de la cama. Que no se haya llevado otras especies no importa para el tipo penal que exige una sustracción que se acreditó. Se llegó a juicio la cámara de propiedad de María Viviana Heger, cámara que por lo demás se acreditó a raíz de más prueba documental en este sentido que el señor Jaime Anguita había comprado con anterioridad, cámara que por lo demás el policía Gerardo Vera, al exhibírsele fotografía, y lo cual además está incorporado en juicio, reconoció en una fotografía que salía Susan, hermana de nuestra representada, manipulando dicha cámara. Se acreditó la preexistencia de la cámara y luego se acredita la sustracción, elementos del tipo penal del robo. Y en ese sentido, más aún, teniendo en consideración en este sentido lo que relataron los peritos Pamela Borges, Nubia Riquelme y Vivian Bustos, dieron cuenta de la muerte, que efectivamente la muerte correspondía a un síndrome asfíctico y se dio en la dinámica forma violenta. En cuanto a que distintos policías y distintos testigos dijeron que siempre dieron la posibilidad del móvil de robo, lo que pasa es que ellos no lo buscaron. Y se dice que fue en ese sentido que no se daba el móvil de robo. ¿Y cuál era el móvil del robo si no fue la intención ese día de ir a matar? Si él ese día se lleva todas las especies. Y en ese sentido, bueno, en la parte, las exposiciones de los diversos expertos, de nuevo, el fallo se hace cargo, tal cual como se dice, de toda la prueba, toda la prueba, cada una de las que, tanto la que se estimó como la que usó. Y en este sentido quiero, de nuevo, señalar textualmente, como está en la página 298, considerando 17º, lo que expresa el tribunal. Y en ese sentido lo que observaron los testigos ex propensibus Vivian Anguita, Mónica Heger y el carabinero Francisco Macías Veras, quienes fueron los primeros respectivamente en llegar al inmueble situado en parcela número 16 del parte Stock. Y en este sentido, 3 testigos presenciales dieron cuenta de modo consonante de un signo inequívoco de una acción de registro, más allá de que no se hubieran robado otras especies. Y todo lo que pudo deberse, sin entrar a especular, sino que haciendo uso de una lógica básica pero sólida a múltiples motivos, como pudo ser la premura del hechor por el tiempo al escuchar un ruido que lo alertara o darse por satisfecho con los adminículos que se apoderó en definitiva. Todo lo cual, su señoría, da cuenta que efectivamente el móvil que tanto se habló se daba, el tribunal se hace cargo conforme al artículo 297. Por lo demás, principios de la lógica que tal cual como lo dice el señor Ponce, no nos señalan qué principios de la lógica, más aún en este sentido si vamos al principio de razón suficiente,
Acá hay una razón la cual es suficiente para entender lo que en realidad pasó y lo que se acreditó en juicio. La prueba es clara, es abundante y es clara en señalar que hay una sustracción y hay una muerte violenta, y en ese sentido vamos a solicitar se rechacen los recursos. Cuanto a lo que se refiere a la causal del artículo 374, letra E, en relación con el artículo 297. Toda vez que en ese sentido el tribunal se hace cargo de todo, valora la prueba rendida, toda vez que, como ya lo dijimos, ciertos testigos a los que hay que tener en consideración, Víctor Barquero principalmente, que es quien adquirió la especie, estableciendo en ese sentido el ánimo de lucro con el que actuó y que el ánimo con el que fue ese día a cometer este espurio fin fue el de robar y no el de matar por encargo. Y en ese sentido, señorías, entendemos que el fallo es completo, es coherente y además hace cargo de manera extensa de cada una de la prueba rendida en juicio. Y en ese sentido vamos a solicitar se rechacen los recursos incoados. Eso, señoría. ¿Desean ustedes replicar? Yo les voy a pedir, por favor, que tengamos un receso de unos 10 minutos, por favor, ¿ya? Así que en 10 minutos entramos a la sala y voy a escuchar. Voy a partir haciéndome cargo de acuerdo al orden de las alegaciones, partiendo por las alegaciones efectuadas por don Jorge Ponce, abogado del señor Jaime Anguita. Básicamente lo que plantea el señor Ponce son dos cosas. Primero, de que esta parte, y hace una alegación en relación tanto a esta parte como a la Fiscalía, no tendríamos legitimación, porque no existiría perjuicio, para recurrir de nulidad. Y hace presente de que esa falta de legitimación o falta de perjuicio se fundaría en que la acusación que nosotros compartimos tendría un relato de hechos que daría espacio para un robo con homicidio. Esa alegación, magistrado, de falta de legitimación tiene varios problemas procesales y de fondo. Lo primero, magistrado, esa alegación no corresponde que sea acogida porque estamos frente a un motivo absoluto de nulidad de las causales que establece el artículo 374, que de hecho no exige perjuicio de un punto de vista de la legitimación para recurrir de nulidad. Pero por otra parte, magistrado, hay una cuestión evidente y manifiesta en relación a nuestra posición, es que esta parte, como acusador particular, presentó acusación en contra de don José Pérez y don Jaime Anguita por los delitos, magistrados, de homicidio calificado y parricidio. Y esos delitos por los cuales esta parte presentó acusación fueron objeto de una absolución. Por lo tanto, la pretensión procesal, en este caso, querida por esta parte, no fue acogida. Por lo tanto, hay un perjuicio evidente desde el punto de vista de nuestra pretensión punitiva. Por otra parte, magistrado, en relación a la otra alegación realizada por, en este caso, don Jorge Ponce, en relación a que si la acusación fiscal y la acusación particular efectuada por esta parte sí tendría los hechos que finalmente fueron objeto de una acreditación, no hay nada más distante de la realidad. ¿Y por qué, magistrado? Porque basta simplemente leer las primeras 3 líneas, y soy literal a lo que digo, señoría, las primeras 3 líneas de los hechos que tuvo decretado el tribunal, considerando 15º, para darse cuenta, sin necesidad de interpretaciones, de que hay hechos que no están en la acusación fiscal. Leo textual, magistrado. Estos hechos no están en ninguna parte de la acusación fiscal. Es lo siguiente. Dice, hechos acreditados, que el día 29 de junio del 2010, en horas de la mañana, José Heriberto Pérez Mancilla concurrió con la finalidad de sustraer especies ajenas contra la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro hasta el domicilio de la familia Hegel, ubicado en la parcela número 16 del loteo Parque Soque. Eso, señoría, no está en ninguna parte de la acusación. No existe, no está. Y eso, magistrado, basta simplemente efectuar una comparación entre este texto y la acusación. Eso es falta de congruencia. Eso es una infracción flagrante a este principio que está privado, está de alguna manera señalado como un límite de conocimiento, en este caso en un juicio oral, en el artículo, en este caso, 374, letra F, que es una de las causales de nulidad que nosotros hemos invocado. Por otra parte, magistrado, y es importante decirlo,
Nosotros no hemos venido a cuestionar vía nulidad lo que se probó o lo que no se probó. Tenemos más que claro que vía recurso de nulidad no podemos efectuar esos cuestionamientos. Lo que podemos vía nulidad es cuestionar el camino que condujo a un tribunal a llegar a una determinada conclusión. Esa conclusión no la podemos atacar, por así decirlo, pero sí el razonamiento que lleva al tribunal a esa conclusión. Y eso es justamente lo que estamos diciendo. A través de nuestro recurso de nulidad magistrado, en definitiva hacemos una invitación a los demás intervinientes a que nos digan en qué parte de la sentencia el tribunal se hace cargo de estos testimonios y lo indicado por estos testigos peritos. ¿En qué parte? Nosotros hemos citado sentencia, página, párrafo. Hemos dado ejemplo de 4, 2 peritos y 2 testigos. ¿En qué parte de la sentencia se analiza de manera detallada estos testimonios? No han sido capaces los señores Ponce y, en este caso, el abogado Kuch, de aceptar esta invitación a efectivamente litigar sobre cuestiones precisas, no sobre alegaciones generales, globales, no. ¿Dónde? ¿En qué parte de la sentencia está esa fundamentación? No son capaces de decirlo. ¿Y por qué? Porque no está en ninguna parte. Y termino, magistrado, en relación a una de las situaciones alegadas por el abogado Kuch en representación de doña Viviana Anguita, que, debo decirlo, revela un desconocimiento bastante profundo respecto a una normativa, porque él dice, a ver, aquí no se infringió la congruencia porque nuestra acusación particular sí contenía ese relato de hechos. Eso, magistrado, por supuesto que no tiene relación con el tema de la congruencia. La congruencia, artículo 341, establece que la sentencia no puede exceder la acusación. Y el artículo 259, parte final del Código Procesal Penal, dice que una acusación o la acusación de la Fiscalía tiene que ir en función de la formalización. Y hasta lo que yo sé, quien formaliza es la Fiscalía. La Fiscalía fija el contenido de la formalización, por lo tanto hay una triple identidad que hay que respetar. Formalización, acusación, sentencia. Quien formaliza es la Fiscalía. Por lo tanto, los hechos de la formalización fijan el contenido de la acusación. Y la acusación presentada por la Fiscalía, a la cual nosotros hemos sido fieles, no tiene relación en esa parte específica con la sentencia. Eso es falta de congruencia, eso es un vicio motivo absoluto de nulidad. Eso es todo, señoría. Ministerio Público. Gracias, señoría ilustrísima. Habiendo oído las alegaciones de los contradictores, en concepto de la Fiscalía, señorías, son 2 puntos que debemos hacernos cargo. Tanto el abogado señor Ponce como el abogado señor Kuch han hecho presente que la sentencia sí se encuentra debidamente fundamentada. A diferencia de los recursos interpuestos por los colegas Coronado y Jiménez, donde expresamente en sus alegaciones ellos han alegado falta de fundamentación, lo que está planteando el Ministerio Público es otro punto que va un paso más allá y que dice relación con la valoración. La Fiscalía no está diciendo que estemos en presencia de una resolución que esté infundada, que se hayan pasado por alto testimonios de algún testigo, otros medios de prueba que no hayan sido debidamente consignados en ella. Nosotros vamos alegando específicamente la falta de valoración relacionada con los dichos del imputado Pérez Mancilla. Es ahí donde radica nuestra alegación, a diferencia de los otros recurrentes de nulidad. Y por lo mismo, las alegaciones que han hecho los colegas referidos a la que sí existe fundamentación no es un punto que afecte a la teoría del Ministerio Público en esta alegación, sino que exclusivamente nuestra impugnación va por la falta de valoración de acuerdo a los principios de la lógica, máxima de la experiencia y conocimiento científicamente afianzado de los dichos del imputado Pérez Mancillas, ratificados e incorporados en juicio a través de una hija que prestó declaración en sede investigativa. Ese es el primer punto que es importante hacer presente. Por otro lado, el colega señor Ponce, defensor del imputado Anguita, plantea que el Ministerio Público no es agraviado, juntándonos con el recurso del señor Coronado en cuanto a esta causal subsidiaria por falta de congruencia. El Ministerio Público no viene invocando esta causal de falta de congruencia
Y de hecho me hago cargo también de algo señalado por el señor Carlos Jiménez respecto del llamado a recalificar. Efectivamente, durante el juicio oral, el tribunal, viendo que existía la posibilidad de una calificación jurídica diversa, hizo un llamado a recalificar. Y la Fiscalía, sosteniendo su tesis principal, planteó que en la medida que no se diera por acreditado el encargo criminal, evidentemente la figura restante era un robo con homicidio. Cuando se llamó a recalificar al Ministerio Público, nosotros planteamos eso. Si de el relato de hecho del presupuesto fáctico, el tribunal borra lo relacionado con el encargo criminal, evidentemente estamos en presencia de un robo con homicidio. Y lo planteamos así porque entendíamos que los hechos de la acusación permitían llegar a esa calificación jurídica. Por ende, esta situación de falta de congruencia no es algo que esté alegando el Ministerio Público, porque contrariaría lo mismo que planteamos en la audiencia cuando el tribunal llamó la posibilidad de recalificar y el Ministerio Público la aceptó. Eso es, señoría. Terminada su intervención. Querellante, no. Defensa por José Pérez Defensor de Mancilla. Pérez. Gracias, su señoría ilustrísimas. En cuanto a lo indicado y se mantiene, por supuesto, lo señalado precedentemente, pero hacer alusión a lo señalado por parte de los colegas. En cuanto al colega Jorge Ponce, por supuesto, y le encuentro razón cuando dice que esta parte, al menos también incluye a los demás intervinientes, no está contento, no está de acuerdo con la valoración que se efectúa, que eso es lo que indica, pero por supuesto que no puedo estar contento ni de acuerdo con una valoración de prueba que se efectúa, que contraría precisamente las máximas de experiencia, los principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados, que de hecho han sido relatados por dos vías, por parte del colega Sergio Coronado y también por parte de la ilustración que se hizo por parte de esta defensa en cuanto a los testigos y a la perito que concurren a estrados indicando e ilustrando al tribunal de por qué no debe considerar en el caso de Marras un móvil de robo. Y aún con ese detalle que se establece, falla contra ese razonamiento, contrariando lo indicado por parte de un perito, contrariando lo indicado por ese investigador policial. A mayor abundamiento, indica en su lectura del recurso que hace el colega Andreas, don Andreas, indicando y tratando de explicar ese ocultamiento de cuerpo, señalando que no tiene tiempo para hacer más sustracciones porque puede ser sorprendido. ¿Cómo va a temer ser sorprendido una persona que, si seguimos el razonamiento del tribunal, tuvo todo el tiempo para hacer el ocultamiento del cadáver, gastando todo el tiempo en aquello? Y por supuesto que podría haber sido sorprendido por quien entrara a esa casa al interior de una guardilla. Y explica ese hecho el Tribunal Oral en lo Penal de cómo desvirtuar lo que ha indicado un perito de señalar que en su vida le ha tocado ver un ocultamiento en un móvil de robo. No lo hace tampoco, su señoría. No aparece esa explicación por parte del Tribunal Oral en lo Penal. Y luego el Ministerio Público nos indica, y haciéndose cargo de lo señalado por la defensa, que en ese llamado a recalificar en la audiencia de veredicto, lo que hace es indicar que en la medida en que no haya sido probada la autoría por la vía de la acusación que presentó por parricidio y por homicidio calificado, entonces no hay otra forma de concluir esto a través de un robo con homicidio. Pero si eso nunca lo incorporó en la acusación fiscal, cuando hablamos al inicio de esta alegación de indicar esa sustracción, todos sabemos, sus señorías ilustrísimas, que una sustracción más
una muerte no es igual a robo con homicidio. Y ninguno de esos elementos está contenido en la acusación fiscal. Una sustracción y una muerte no significa un delito de robo con homicidio. No puede, por tanto, porque va a contrariar el mismo trabajo hecho por el Ministerio Público, se indica que ahora sí, entonces estamos en presencia de un robo con homicidio. Que ahora sí, el móvil que tuvo para salir desde su casa don José Heriberto Pérez Mancilla fue ir a robar. No es subsidiario, es absolutamente incoherente. Razones por las cuales, su señoría, mantenemos nuestra solicitud. Abogado Ponce, ¿desea usted explicar? Por favor. Gracias, su señoría Tenga ilustrísima. nota, colega, puede hacer uso de estrado. Seré lo más breve que pueda. Su señoría, el mismo Ministerio Público ha señalado que no ve un problema de congruencia entre la formalización, acusación y sentencia. El mismo señor querellante Coronado dijo que quién más que el Ministerio Público y la acusación del Ministerio Público era la que tenía que fijar la congruencia. Es decir, el ente persecutor no se ve agraviado por esta supuesta falta de congruencia. Entendemos que es porque simplemente no existe, porque si no el fiscal la habría alegado. En su recurso de nulidad, en la página 35, párrafo número 6, párrafo tercero, el colega Coronado señala que el vicio consistiría en la valoración específica del móvil del homicidio, o la falta, ausencia de valoración específica del móvil del homicidio, es lo que infringiría lo dispuesto en la letra C del 342. Pues, su señoría, yo, ilustrísima, nuevamente los invito a leer a partir de la página 338 del fallo cómo se desarrolla toda la ausencia del móvil pasional y cómo el tribunal llega, por ejemplo, con indicios directos, como es que el supuesto sicario no va premunido de un arma, sino de una mochila para transportar especies, cómo va el tribunal desarrollando la prueba para llegar a la conclusión de que no existe un móvil pasional. Y efectivamente, los testimonios que el colega Coronado señala en sus páginas 34 y 33 y 32, que no habrían sido valorados, efectivamente fueron valorados por el tribunal. El testimonio de doña Mónica Elizabeth Heger, de José Belletti, de Francisco Macías, de Vivian Bustos, todos fueron valorados por el tribunal y fueron tenidos a la vista por el tribunal para efectos de no dar por acreditado este móvil pasional. Y esta es la aclaración por el fiscal respecto de lo que él señala. No es que hay una falta de valoración, sino la no valoración del testimonio de doña Alejandra Pérez, que es lo que señala efectivamente en su recurso de nulidad, página 8. Invito también al Tribunal de Justicia Ilustrísima a leer el considerando 26º, página 337, donde específicamente el tribunal señala que lo que indica Alejandra Pérez es insuficiente para dar por acreditado los hechos que el Ministerio Público pretende. Por lo tanto, la prueba o el testimonio de doña Alejandra Pérez, incorporado a través del testimonio policial, tal cual consta en la página 337 del fallo, fue valorado conforme a las normas y lógica, experiencia y conocimientos científicamente afiatados. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creemos que el vicio que denuncia expresamente el señor fiscal respecto a la señora Alejandra Pérez no existe porque el tribunal efectivamente valora esa prueba. No tengo más argumentaciones, señor Justicia. Muchas gracias. Abogado don Andreas Puch. Gracias, magistrado. Sí, nos vamos a sumar a lo que ya ha dicho por una parte el Ministerio Público en cuanto a que efectivamente no hay una falta de congruencia acá, en sentido de que la acusación, los hechos fueron fijados conforme lo estableció esta parte. En la acusación particular insistimos en que la sentencia no va contra ni es más allá de lo que establece la acusación particular por esta parte y lo que luego el llamado a recalificar quisiera el tribunal conforme al 341, a la cual el Ministerio Público se adhirió y en la cual ha dicho que no hay una falta de congruencia. Y en ese sentido, dichas alegaciones que van en ese orden no se darían en este caso. Y en el sentido de que el Ministerio Público, por lo demás, dijo que lo que sería en este caso de que no se haya hecho cargo, el Ministerio Público, uno de los 3 puntos que había fijado el Tribunal Supremo Español, eso sí se hace cargo el tribunal, lo dijimos en extenso, eso está en los considerando en este sentido ya en el 25º, se hace cargo de por qué la prueba relacionada en ese sentido se tuvo por
desechada, desestimada, y por lo demás se acreditó en el mismo fallo porque se acredita la parte del relato del señor Pérez, lo que tenía que ver con el correlato que éste daba en relación al supuesto encargo criminal, y en ese sentido se acreditó que lo que él había dicho, había recibido, había hecho con esta supuesta recompensa, se acreditó que no era verídico, más aún que ciertos puntos en definitiva se desestimaron. Y en ese sentido, no habiendo falta de congruencia, tal cual como lo señalamos nosotros, lo señala el señor Ponce y lo señaló incluso el Ministerio Público, entendemos que no ha habido una falta de valoración de la prueba, en el sentido de que lo ha estimado el Ministerio Público, y en ese sentido no se dan los presupuestos para que se recurra de nulidad, y en ese sentido vamos a insistir en que se rechacen los recursos. Señores intervinientes, doy por terminada la audiencia de alegatos y fijo como audiencia de comunicación de sentencia el día lunes 11 de diciembre a las 13 horas, de lo que los doy por notificado en forma personal, sin perjuicio de la notificación por el Estado. Doy por terminada la audiencia, señores abogados, que tengan ustedes un muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias, señora Ilustrísima. A la una. Sí, 13. Hasta luego, que tengan un buen día.